Hola nuevamente, qué gusto saludarlos de nuevo. Hoy vamos a trabajar el tema que es comparar números reales. Este tema yo lo explico de una manera diferente a las que están en los libros. Es algo que yo me inventé. Yo trato de compararlo con tres casos. Son tres casos que no van a encontrar en los libros porque yo los inventé, pero creo que es muy fácil para entenderlo. El caso uno yo lo llamo caso normal. Caso normal. Son tres casos, caso normal. El segundo caso yo le llamo caso fácil, caso fácil. Y el tercer caso yo le llamo caso contrario. Ya casi les voy a explicar por qué les llamo así. Caso contrario. Ok. El caso normal, que yo le llamo caso normal, que no está haciendo libros porque yo le llamo así, es cuando los dos números son positivos. Entonces, si tenemos el 2 y el 10, pues es mayor el 10 y eso me va a servir para recordar también cómo utilizar los simbolitos. Nosotros decíamos, o cuando estábamos en la escuela, que era que la boquita se comía al mayor. Ahí está. Si fuera, por ejemplo, 15 y 4, pues utilizamos este símbolo. Ese sería el caso normal. Vamos al caso 2, que es el caso fácil. El caso fácil es cuando uno de los dos números, solo uno de los dos números es negativo y el otro pues es positivo. Entonces, tendríamos así. Menos 10 y 2, por ejemplo. Entonces, siempre que hay un número positivo y un número negativo, el número positivo va a ser el mayor. Por ejemplo, menos 1 y 4, pues el mayor va a ser el 4. Lo puse al revés. Ahora sí, el 4. Cada vez que hay un número positivo y un número negativo, por ejemplo, 1 y menos 10, el positivo va a ser el mayor. Y cuando los dos números son negativos, menos 10 y menos 1, yo le llamo el caso contrario. Y le llamo caso contrario porque vamos a pensar que los dos números son positivos. Si los dos números fueran positivos, pues el mayor es el 10 y hago lo contrario. Por ejemplo, menos 8 y menos 1. Si fueran positivos, pues el mayor es el 8 y yo hago lo contrario. Entonces, por eso yo le llamo el caso contrario. Por acá tengo unos ejemplos. Vamos con esta práctica. En la primera columnita de acá, vamos a comparar los números simplemente para utilizar los símbolos. Aquí el 21 es el mayor y, perdón, en el segundo ejemplo tenemos un número positivo y un número negativo. Eso sería el caso fácil. Pues el positivo es el mayor. Menos 14 y 26. El positivo es el mayor. Aquí me falta un número. Voy a colocar menos 2140. Ok. En ese caso tendríamos el caso contrario. Si fueran positivos los dos, pues el 2140 sería el mayor, pero como son negativos los dos, hago lo contrario. Este también, si fueran positivos los dos, pues este sería mucho mayor. Pero como son negativos, hago lo contrario. A eso yo le llamo el caso contrario. Aquí, si fueran positivos, pues el 10 y el 1, pues el mayor sería el 10. Pero como ambos son negativos, hago lo contrario. Lo contrario. Este es este, el caso contrario. Ahora vamos a trabajar los decimales. Sucede que los decimales no funcionan igual que los números enteros. Entonces, los decimales tienen una parte que es la parte entera y otra parte que es la parte decimal. Por ejemplo, 15,17 y 8,21. Primeramente vamos a comparar la parte entera. Entonces, la parte entera la voy a marcar con amarillo. Acá sería el 15, esa sería la parte entera, y el 8, la parte entera. Ahí ya sabemos cuál el número es el mayor, que es el 15. No utilizamos los decimales. Si fuera, por ejemplo, 4,1738. Y voy a colocar aquí
un 2,1635. Pues ¿cuál es mayor? Simplemente utilizamos la parte entera y no nos fijamos en la parte decimal. Ok. Cuando la parte entera es igual, ahí sí tenemos que fijarnos en la parte decimal. Y es lo que vamos a trabajar en este momento. La parte decimal. Si fueran, por ejemplo, 2,16 y 2,4, entonces vamos a comparar la parte decimal. Los decimales los comparamos uno a la vez. El primer decimal con el primer decimal. Solamente el primero con el primero. Entonces, comparamos el 1 con el 4. El primer decimal con el primer decimal y ahí ya tenemos un ganador que sería el 2,4, que es el número mayor. Si el primer decimal y la parte entera es igual, pasamos al segundo decimal. Entonces, si tenemos 4,1683, 4,1691. Ok, ¿cuál número es mayor? Primeramente, la parte entera. 4 por acá, 4 por acá. Son iguales. Vamos a comparar los decimales. El primer decimal con el primer decimal son iguales. Entonces pasamos al segundo decimal. Con el segundo decimal son iguales. Y pasamos al tercer decimal con el tercer decimal. Y ya tenemos el mayor. Y los demás decimales ya no necesito observarlos porque ya tenemos un ganador. Cuando son números con fracciones o con raíces, vale la pena pasarlos a decimales. Entonces, si tuviéramos, por ejemplo, 2 raíz de 3 sobre 5 y 7 cuartos, ¿cuál será mayor? Entonces, primero los pasamos a decimales. Para eso voy a utilizar la calculadora. Coloco el 2, raíz de 3. Acá está. Les pido disculpas porque todavía sigo con tos. Ok. 0,6928 y siguen. Pero solamente voy a colocar dos decimales. Si necesitara más, pues lo busco. 0,69 y 7 cuartos. 7 cuartos, vamos a ver cuánto es. 7. Con la flechita vamos para abajo y colocamos el 4 y presionamos el igual. Con ese botoncito que tiene una S y una D, ahora sí sería 1,75. Perdón por la tos nuevamente. Ya ahí, pues no necesitamos los decimales porque ya la parte entera, que lo voy a marcar en amarillo, está, pues me dice cuál es el número mayor. ¿Cuál es el mayor? Pues este de acá. Vamos con unos ejercicios que tengo acá. Que los tenía resueltos. Vamos a esta otra parte. ,15 y 0,6. Entonces, primero la parte entera son iguales. Entonces vamos con los decimales, pero uno a la vez. El 1 y el 6. Entonces, este es el mayor. En el siguiente ejemplo, no necesitamos los decimales porque ya la parte entera nos dice cuál es el mayor, que sería ese de acá. 6,2 y 8,1, pues también el 8,1 sería el mayor, pero no por la parte entera, sino, perdón, no por la parte decimal, sino por la parte entera. En este caso, la parte entera es igual. Entonces vamos a la parte decimal, pero el primer decimal con el primero. Entonces, es 6,2 sería mayor. Acá tenemos una situación que es que perdón, es el caso contrario. Entonces, si fueran los dos números positivos, pues el 0,6 sería el mayor, pero hacemos lo contrario. Lo mismo acá, pero en este caso, más bien tenemos el caso fácil.
un número positivo y un número negativo, pues el positivo es el mayor. Vamos acá. Aquí tenemos dos fracciones, entonces los voy a pasar a decimales para ver cuál es la mayor. Primero, 1/4, 0,25 y 1/2 sería 0,5. ¿Cuál es mayor? Pues el 0,5, porque se compara un decimal a la vez, el 2 con el 5. En este ejemplo, pues es muy sencillito, este es el mayor porque es el positivo. Ahora yo sé que un cuarto es 0,25, entonces estos son iguales. Un cuarto, de nuevo, 0,25. 2,5, 2,5. Entonces, aquí no necesitamos la parte decimal. Ya sabemos cuál es el mayor. En este caso, que es el caso fácil, pues el mayor es el positivo. Aquí están los dos negativos. Entonces, si tenemos menos 0,25, 0,5, que es lo que ya estaba, si fueran positivos, este es el mayor. Entonces, hacemos lo contrario, porque es el caso contrario. Ok, vamos con estos ejemplos de acá. Primeramente, voy con estos. Voy a copiar en la pizarra, porque aquí casi no me quedó espacio. Ok, voy a copiarlos en mi pizarra. Voy a pasarlos a decimales. Ok, coloco el 3 y el 12. Eso sería 2,28. Tiene más decimales, pero solamente voy a colocar 2 y si necesito más, pues buscaré de nuevo. 2,28. Y 1 menos raíz de 5. 1 menos raíz de 5. Eso me da, con este botoncito lo pasamos a decimales, menos 1,23. 1,23. Pues hay un número positivo y hay un número negativo. Pues el número positivo sería el mayor. Vamos al siguiente ejemplo. Acá. Sí, más. Coloco una fracción. Pi. Que sería así. Shift y con ese botoncito aparece el símbolo pi. Y coloco el 3 en la parte de abajo. Eso sería 12,04. Si ocupara más decimales, pues lo buscaré después. 12,04. Ahora, yo sé que pi empieza con 3,14 y continúan más decimales, pero ya sé que esta parte pues es mayor. En el siguiente ejemplo, muy bien, aquí hay un número positivo y hay un número negativo. El número positivo es el mayor. Espero que les haya servido el video y nos vemos la próxima. Saludos.